El día de hoy Andrónico Rodríguez dio una entrevista donde ha dejado claro que lo sucedido en el trópico es un hecho aislado, pero también comentó que están buscando de provocar un autoatentado para poder echar la culpa a los dirigentes del trópico de Cochabamba. También Andrónico Rodríguez mencionó que Yanín Áñez ha salido ahora con el cuento de que quiere un estudio científico para poder convocar a elecciones. Hoy se puede dar cuenta que Yanín Áñez no quiere convocar elecciones en Bolivia y está buscando de quedarse en el poder, mencionó Andrónico Rodríguez. Vemos todo un caos y convulsión a nivel región y a nivel nacional. Entonces, no hemos caído a ese juego. Y ahora arremeten, pero ya mediáticamente, a la región del trópico de Cochabamba. Sí. Amenazas tras amenazas, como una especie de guerra fría, ¿no? Amenazan, vuelven en un momento muy tenso acá en el trópico, alarman obviamente a la gente, dicen que vamos a meter policías, vamos a meter militares, nos catalogan a toda la región que estamos en el trópico de Cochabamba, más de 250,000 habitantes, nos cataloga el gobierno, ministro de gobierno, de delincuentes y de narcotraficantes. Pero por otro lado, después dice, queremos ayudar a nuestros hermanos chapareños. Cuando hay algún incidente, empieza otra rueda de prensa y dice, no, vamos a meter militares y policías y todo el peso de la ley contra estos dirigentes irresponsables. Y empiezan a identificar de manera sistemática a los dirigentes como culpables de todo suceso e incidente en la región del trópico de Cochabamba cuando es provocado por ellos mismos. Entonces así está la situación en este momento, Sixto, Pablo, la verdad es bien complicado en el trópico, más allá de luchar, batallar la pandemia, nosotros con lo que tenemos que también batallar esta arremetida y medidas muy negativas en contra de la región del trópico de Cochabamba. Claro, Andrónico, en todo este marco, ¿llega la ayuda del gobierno? Porque a la gente le piden quedarse en cuarentena, no trabajar. Bueno, tiene que haber una ayuda estatal ahí que permita que eso pueda cumplirse. ¿Están llegando a estas regiones esas ayudas? No, para nada, por supuesto. Creo que toda la ayuda, incluso donaciones internacionales, se está concentrando en medio del gabinete o en todo caso en Santa Cruz. La verdad, a las provincias, a las regiones como tal, no está llegando absolutamente nada. No sé, la verdad, hasta dónde este descaro muy evidente del gobierno, que no está tomando de manera responsable esta lucha contra la pandemia. No hay recursos para los municipios y gobernaciones, no hay suficientes materiales de bioseguridad para el personal de salud, absolutamente descuidado algunas provincias muy lejanas de las ciudades que están a su suerte. Los municipios que tienen muy pocos recursos ya no tienen siquiera para comprar un barbijo. Entonces, y el gobierno concentra ingentes cantidades de ayuda en material y en dinero, no está haciendo llegar de manera responsable a estos sectores. Pero después su discurso es primero la vida, primero la salud, ¿no? Estamos luchando contra la pandemia, estamos luchando contra el coronavirus. Nos dice que nos quedemos en casa, pero bueno, en las ciudades, en las periferias de las ciudades hay gente que trabaja en el día y come, si no trabaja no come, lamentablemente. Claro. ¿Y qué de ellos? Lamentable, no hay un cierto grado de apoyo del gobierno central, ni de las alcaldías tampoco tienen suficiente dinero. Entonces, ¿cómo equilibramos esto de lucha contra la pandemia, pero lucha también contra el hambre? Entonces, son dos temas fundamentales que el gobierno debe trabajar, no solamente con las alcaldías, sino también con organizaciones territoriales, de qué manera afrontar para evitar la propagación de la pandemia. Pero no hay este plan de ninguna manera. Ahora deslindó su responsabilidad y echa la culpa a las alcaldías y gobernaciones por los niveles de contagio en este momento en nuestro país. Andrónico, también surgió esa acusación de haberse agredido a periodistas del Deber, de Unitel, en Entre Ríos, y aquello tuvo un gran revuelo en la cobertura. Sí, lamentamos, sin duda rechazamos toda agresión a la prensa, venga de donde venga, sin duda es un hecho muy negativo, hablando de la libertad de prensa, libertad de expresión,
pero hemos dejado bien claro nosotros de que este hecho está quedando muy, pero muy exagerado. Esta información se está, pues difundiendo de manera muy sesgada y exagerada a nivel nacional, incluso a nivel internacional, como si de verdad fuese lo que ellos mencionaron, que los pobladores que han agredido verbalmente, en algunos casos habían incurrido incluso físicamente, pero en ningún momento habían incurrido en querer proceder a quemar o secuestrar, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe ser investigado sin duda alguna, pero ya están al margen de las investigaciones que ellos directamente están atribuyendo a las autoridades del lugar, más aún a mi persona, como si yo fuese parte de todo esto. De ninguna manera, yo ni siquiera tenía información, conocimiento en el momento que estaba sucediendo esta situación. La gente obviamente está muy aburrida, diríamos, un poco molesta por la prensa que desinforma, ¿no? El Deber hace poco me ha atribuido a mí y al compañero Loza de que nosotros habíamos amenazado al gobierno con cedar el camino, es decir, cedar la carretera con bloqueos para evitar que pasen alimentos a Cochabamba y a Santa Cruz, cosa que nunca dijimos. Yo no sé de dónde sacó el Deber esto. Entonces denunciamos esto, que rectifiquen. Unitel en varias oportunidades dijo: los cocaleros se organizan y hacen emboscada a los de Humopares, como si todo el trópico de Cochabamba se hubieran organizado y hubieran prácticamente generado este incidente en la región del trópico. Es decir, mentiras tras mentiras que se han venido acumulando. Obviamente la gente se molesta y en todo lado empiezan, es un poco incontrolable, lamentablemente, es un poco incontrolable. ¿Qué podemos hacer frente a la reacción espontánea y natural de la gente que en ese momento ocurre o pasa? La verdad, lamentamos este hecho, lamentamos este suceso y nos solidarizamos, por supuesto, si pasar un mal momento el personal del equipo de Unitel, pero esta información, repito, está difundiéndose de manera muy sesgada y exagerada, como si fuese un gran hecho, como el gobierno ha mencionado, han sido secuestrados, ahora ya han sido evacuados, no sé qué. Bueno, los periodistas se fueron según los datos que nos pasaron sin ningún inconveniente. Obviamente la policía también estaba en este hecho para calmar los ánimos de la gente que estaba muy generado de molestia, ¿no? Andrónico, de mi parte, porque Pablo después ya va a cerrar el diálogo, ¿ustedes han tomado en cuenta en las organizaciones suyas las estrategias que suelen tener generalmente los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha, los manuales de la CIA, esas estrategias de provocar, ¿no? Provocar a organizaciones populares, a líderes populares por una parte, y por el otro lado una estrategia que se ve en un montón de países, acá en la Argentina, en Chile, en el Brasil, son los famosos autoatentados. Es decir, hay gente que es de la policía o que es de las Fuerzas Armadas, se van de civiles, ha sido muchos encontrados acá en la Argentina, estaban tirando piedras, estaban incendiando, estaban agrediendo, y bueno, el gobierno acusa diciendo que, bueno, estos son de tal partido, de tal organización sindical, y cuando los compañeros de base de esas organizaciones los detienen a estos, entre comillas, agresores, incendiarios, descubren que son militares, que son policías, generalmente de los primeros cursos. Sí, es muy evidente esto. La verdad nos ha sorprendido a nosotros primero cuando los policías de manera sorpresiva ingresaron al trópico de Cochabamba. Estaban el primer día sin ningún inconveniente. Obviamente la gente estaba un poco molesta, incluso nuestro ejecutivo de la Federación Trópico dijo que se da el plazo de 24 horas para que se desplieguen, porque aquí estamos con el ejército, bueno, pues haciendo cumplir la cuarentena a nuestra gente, y la policía solo viene a provocar. Eso dijo bien de manera textual. Ni siquiera responde a eso, por ejemplo, lo que pasó en Chinota, ¿no? Un pequeño grupo de personas se organizaron para sacar a 9 policías, ni siquiera a los 80 o 90 policías que ingresaron, porque ya estaban en ese módulo. Entonces aparecen de repente piedras, palos, y desconocen los propios dirigentes, porque es distrito, es la capital del municipio, es población, ni siquiera es organizaciones territoriales, a los sindicatos centrales o federaciones del trópico, son áreas urbanas.
un pequeño grupo se organiza y aparecen pedradas y golpean el auto y empiezan a hacer marchar a los policías, y de dónde sacarán también ellos mismos, aparecen cámaras por aquí por allá y empieza un revuelo. Incluso tenemos entendido que ese video, un contrario político que vive en la región del Trópico y algunos que hubieran sido inducidos a todo esto, como si hubiera sido planificado premeditadamente, han calculado y ellos mismos han pasado esos videos a la prensa, los tiempos, el deber, y en menos de 5 minutos, incluso antes que termine todo ese acto de convulsión, pues ya estaba a nivel nacional. Pareciera muy preparado, la verdad. La verdad, aquí también muchos desconocen quiénes habrán agarrado su cámara de Unitel, quisieron destrozarlo, no sé qué, y desconocen esas personas quiénes fueron. Pareciera muy bien preparado, organizado por ellos mismos, y esto pueda después suceder como un incidente muy grande, impactante por los comunarios del lugar, y eso directamente afecta a los dirigentes, es decir, a nosotros, cuando de repente haya sido provocado por ellos mismos. En este caso, en nuestro país, no descartamos estos hechos que puedan ser provocados por ellos mismos. Y la verdad, con todas las acciones que el gobierno en este momento está mostrando, sospechamos que en cualquier momento pueda haber, si esto se descontrola a nivel nacional, un autoatentado por el propio gobierno a su gobierno, ¿no? Entonces es bien evidente lo que pasa en toda Latinoamérica. Estrategias muy sigilosamente preparadas por la derecha es nomás de esta manera, ¿no? Provocar autoatentados y después culpar al otro que es enemigo o contrario político a la derecha. Es bien lamentable, la verdad, lo que estamos viviendo en este momento en diferentes lugares. En Caracas, sin duda, también pasó eso. Nosotros, puntual y evidentemente se ha evaluado bastante, y de manera puntual hemos advertido de que hay otra gente que se está infiltrando y está generando mayor convulsión, y obviamente la gente está un poco acá, con algunos ánimos alterados, y que vienen otros agitadores, pues hacen permanecer la convulsión, y eso se agrava a veces, ¿no? Muchos incidentes en todo este proceso de cuarentena han sido provocados, sin duda, esto no lo descartamos. La verdad es lo que nosotros en varias oportunidades hemos denunciado, de que esto por el propio gobierno está inducido a que esta convulsión suceda. Pequeños bloqueos, movilizaciones esporádicos aquí y allá. Entonces, acá en el Trópico mismo ha sido muy preparado y provocado por el gobierno. Más bien, nosotros de manera muy responsable hemos respondido diplomáticamente a todas las medidas negativas que ha tomado en contra de la región del Trópico. Andrónico, la última para cerrar la charla, breve. ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Cómo se sigue a partir de la negativa de Yanine Áñez de homologar la convocatoria a elecciones por parte del Poder Ejecutivo? ¿Qué vías y qué recursos hay? Bueno, la verdad nos ha tenido muy tranquilos cuando el Tribunal Supremo Electoral ha propuesto el parámetro de la fecha de elecciones a llevarse, que dijo incluso a mediados de mayo, de que las elecciones no puede ser antes de 6 de junio ni después de 6 de septiembre. Es decir, propuesta técnica del Tribunal Supremo Electoral se ha considerado a través de una concertación nacional con todas las organizaciones políticas, y se ha tomado en cuenta el 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones generales. Y eso no ha sido nada fácil hacer entender a nuestros hermanos a nivel nacional acá en Bolivia, a nuestras organizaciones, porque la gente lo que quería es inmediatamente elecciones, 90 días, ¿no? Se contaba, obviamente se contabilizaba ya los días desde el 3 de mayo, que era hasta primer domingo de agosto. Pero bueno, aceptamos esto que se ha acordado a nivel nacional, fecha límite, y el Tribunal Supremo Electoral plantea varios parámetros y recomendaciones de que las elecciones tienen que ser realmente una fiesta democrática, y se ha comprometido de que se pueda llevar de manera muy responsable, no solamente a nivel nacional en el territorio de Bolivia, también nuestros compatriotas puedan ejercer su derecho democrático en el exterior, así como en Argentina, Brasil, España y otros países.
Entonces todo bien hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué necesitábamos para esto? La ley de postergación de elecciones no contemplaba muchas cosas que el Tribunal Supremo Electoral recomendaba. Entonces se ha tenido que aceptar los planteamientos y las recomendaciones del Tribunal Supremo Electoral, por tanto se ha incluido a otra nueva ley ampliatoria que estaría implicado ahí muchas cosas como el tema de adquisición de material de bioseguridad para los notarios, capacitación, el tiempo que necesitaba, en fin. Entonces, esta ley ha sido también trabajado de manera responsable en la Asamblea. Aprobado en la Comisión de Constitución, muy bien. Aprobado en la Cámara de Diputados, Senadores y en la Asamblea, muy bien. Ahora lo que correspondía era pues promulgar a través del Poder Ejecutivo. La señora Áñez, todo el gobierno dijeron sí, vayamos entonces a elecciones. Y además el señor Murillo, ¿cómo desafiaba? Los masistas quieren elecciones ya. Eso no depende de nosotros, lo dijo cuántas veces. Eso depende del órgano electoral. ¿Está bien? ¿Quién está pidiendo a la señora Áñez elecciones? Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno como tal viabilice, coadyuve. Y lo que estamos pidiendo es al Tribunal Supremo Electoral que de una vez ponga fecha y calendario electoral para las elecciones. Pero bueno, el señor Murillo dijo, si mañana pasado fueran elecciones, Yanine Áñez gana. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ellos dijeron cuántas veces esto. Y por eso ahora dicen primero sí, vayamos a elecciones, la señora Áñez dice que iba a promulgar, y de repente ayer se nos sale con otro cuento, con otra excusa de que no, necesitamos un estudio científico, epidemiológico, no sé qué. ¿Y a quién manda esta nota? A la presidenta del Senado. ¿Acaso corresponde a la presidenta del Senado estas recomendaciones para llevar elecciones generales? ¿Acaso la señora Eva Copa es la que administra el proceso electoral? Correspondía al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral de manera muy responsable ha planteado esta propuesta, obviamente considerando y tomando en cuenta de los picos más altos de la pandemia que se ha venido suscitando en diferentes departamentos a nivel nacional en nuestro país. Pero ahora lamentablemente primero dicen sí, después no. Sin duda para nosotros no promulgar la ley que viabiliza las elecciones lamentablemente nos da la razón que este gobierno está con una lucha aparente contra la pandemia, y esta lucha contra la pandemia se convierte en su motivo monumental para frustrar y sabotear las elecciones generales. Todo por su ambición de quedarse más tiempo en el poder. Y acá muchos políticos tienen toda la razón. Si su prioridad del gobierno es lucha contra la pandemia, y en la situación que está y como lo están manejando, traen respiradores pues con sobreprecios, hay ministros que salen expertos de la lucha contra la pandemia, solo provocan a la población y dicen infinidad de cosas negativas que nada que ver, y el Ministerio de Salud está al margen de todo esto. Entonces, si como está la situación, su prioridad es la lucha contra la pandemia, sin duda al gobierno lo que le conviene es más contagiados y mayor deceso para que puedan tomarlo como pretexto y quedarse más tiempo en el poder. Y esto es lo que nos está prácticamente conllevando una preocupación a todas las organizaciones de nuestro país, y la verdad esperemos que se consideren, y desde la Asamblea se pueda trabajar de manera muy responsable con el Tribunal Supremo Electoral, y el gobierno pueda reconsiderar y promulgar en estos días. Caso contrario, esto sin duda va a ser motivo de análisis a nivel nacional, no solamente nosotros como tal, organizaciones sociales o movimientos al socialismo, sino también otros frentes políticos como Comunidad Ciudadana está demandando elecciones inmediatas, porque esta crisis en su conjunto que está viviendo Bolivia necesita tener un gobierno legítimo electo por el pueblo para encarar esta crisis sanitaria, política, económica y social. Andrónico, muchas gracias por su participación en el programa.